que a los 20 yo iba a tener hijos. La psicóloga, la encargada de darme la noticia, yo había perdido mis dos trompas y el ovario, y que esa ilusión y que siempre lo que yo había manifestado de niña, de ser mamá y que se lo pedía a Dios de todas las formas, que lastimosamente no se podía. Diosito, ¿por qué justo me pasa esto que siempre te he manifestado que quiero para mi vida? El estrés fue demasiado. Tienes cáncer y lo tienes en etapa 4, la vida. Ese es mi pequeño y gran milagro. Sin duda alguna, agradecer por los momentos más difíciles te llena de esperanza y de fuerza para poder transformar el dolor en amor y propósito. Soy Alexa Gómez, coach de vida, speaker y escritora, y aquí siempre encontrarás herramientas para llenarnos de valor y sentirnos agraciados, porque agradecer es llenarse de gracia y así poder encontrar tu pequeño y gran milagro. Bienvenidos a este episodio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Agracia 2. Hoy estoy con Caro y me hace muy feliz poder hablar con una mujer tan valiente, tan berraca. Y hoy vamos a tocar un tema y es acerca de los diagnósticos. Vamos a tratar en este episodio cómo ha sido tener diagnósticos a lo largo de tu vida, cómo ha sido afrontarlos. Y pues, ¿quién más que nos hable de este tema que Caro? Caro, súper bienvenida. Ay, muchísimas gracias, mi Ale, por la invitación. De verdad que todo un placer y bueno, muy contenta de estar aquí. Bueno, mi Caro, primero quiero que empecemos contándole a las personas quién es Caro Cardona. Bueno, Caro Cardona es la mujer más emprendedora del mundo. Sí. Me encanta. Desde niña he sido súper emprendedora. Me fascina trabajar, me fascina estudiar, me encanta sentirme útil y bueno, aquí estamos con el tema de los restaurantes, con el tema de las importaciones y aquí vamos. Ella es una berraca, la conocemos, ella un día fue a Brave, el gimnasio, y desde ahí la conocimos, súper berraca, emprendedora. Después nos dimos cuenta que tiene un restaurante que se llama Ruta 23, donde comemos deliciosos. Si ustedes quieren comer una hamburguesa espectacular, bueno, tienen de todo, pero digamos que estas hamburguesas son deliciosas, espectaculares, y pues desde ese momento conocemos a Caro, pero al proceso de que te fui conociendo, de que nos fuimos dando cuenta de tu historia, John Maxwell siempre dice, para que tú puedas amar a alguien, para que puedas amar a tu prójimo y a otras personas a tu alrededor, tienes que conocer la historia de esas personas. Cuando conocemos la historia, y todos tenemos una historia por contar, algo que podemos inspirar a otros, y pues conocer tu historia ha sido pues maravilloso. Saber que se puede transformar todos esos diagnósticos, en este caso, en amor, en compromiso, en pasión, y eso es lo que tú has hecho. Pero cuéntanos un poquito en qué momento empiezan esos diagnósticos, y sé que fue desde muy pequeña. Sí. Realmente, mi Ale, todo eso comenzó más o menos desde los 13 años. 13 años de edad, empezaron todas estas patologías. Todo inició con una endometriosis aguda. Ese fue el primer diagnóstico que me dieron, más o menos como te digo, a los 13 años de edad. Y los médicos explicaban que esta endometriosis no tenía cura y que cada vez iba a ir avanzando más y más y que los dolores iban a ser más fuertes, precisamente porque no había una solución inmediata para ello. En ese momento me realizaron más o menos unas 3 cirugías desde los 13 hasta los 17 años, que tenían que realizar, era como proceso de realizar de retirar quistes. Okay. Quistes en el ovario, que era lo que me ocasionaba ese dolor, porque en mi ciclo menstrual no expulsaba toda la sangre, entonces se me quedaba muchísima y eso empezaba a formar puros quistes. Entonces, digamos que en los procedimientos lo que hacían era eso. ¿Cómo te diste cuenta o cómo fueron al médico? ¿En qué momento te lo descubrieron? ¿Porque tenías muchos dolores cada mes que te llegaba el periodo? Muchísimos dolores cada vez que me llegaba el periodo. El sangrado no era normal porque eran como hemorragias. Claro, y eres una niña. Y una niña, 13 años. Y el periodo, empecé con el tema de la menstruación desde los 9 años. Entonces, claro, todo se fue, digamos, como agudizando. Y los dolores eran muy fuertes, las hemorragias, hasta que ya un día mi mamá me dijo, esto no es normal, hay que ir al médico. Empezamos a indagar, a consultar. Las bebidas no me servían, pastas fuertes no me podían dar a esa edad. Entonces ahí fue que ya nos dimos cuenta del diagnóstico como tal.
Wow, qué difícil. Sí. ¿Cómo fue para ti como niña enfrentar eso y para tu mamá? Claro, no, pues para mi mamá súper difícil porque yo le decía, mami, ¿y este dolor? ¿Y por qué a mí? Y no habrá algo que me puedan hacer porque pues mantenía inflamada, los pantalones para abrochármelos era realmente complejo Claro. y cada mes con ese sangrado tan fuerte. Pero bueno, digamos como que poco a poco fue empezar a entender de que era algo que no se me iba pues a quitar y que tenía que entender cómo iba a llevar este dolor, porque pues igual cada mes era la misma situación. Claro. Hasta los 18 años de edad, que a los 18 años de edad me dio peritonitis. Okay. Me dio peritonitis y lastimosamente eso sí fue muy duro, ha sido una de las etapas más difíciles en mi vida. Realmente para las personas que me conocen siempre como que esa parte de Carolina la han conocido y es que he sido como que la más afectiva con el tema de los niños, me fascinan siempre en mi diario donde iba, dibujaba, siempre jugábamos que a la mamá y yo era la mamá de todo el mundo porque siempre como que esa ilusión ha estado de que los niños y los niños y los niños y que a los 20 yo iba a tener hijos. Okay. Y pues bueno, ahí empiezo a entender la voluntad de Dios, el propósito del que tiene para mi vida, porque a los 18 años cuando me dio peritonitis, perdí mis dos trompas, perdí el ovario derecho, se me infectó parte del colon, lastimosamente cuando decidieron hacer el procedimiento, pues ya era un poco tarde porque me había dado peritonitis y ese fue el diagnóstico. Pero por qué se demoraron tanto? ¿Por tu mismo antecedente venías con muchos dolores y te decían, eso es simplemente los quistes, Sí. tu proceso, y Sí. eso fue lo que hizo que se alargara el proceso y te diera peritonitis? Correcto, sí, mi Ale. Yo estaba en la universidad y empecé a sentir como esa molestia, lo mismo, estaba súper inflamada, mis piernas pues las tenía como un poquito dormidas, pero yo decía, bueno, debe ser por el mismo dolor. Ya como que mi umbral del dolor siempre ha sido muy alto. Claro. Hasta que en ese momento se terminó el bloque, la clase, me fui a poner de pie y realmente mis piernas no las sentía, no podía caminar. Entonces ahí dije, algo raro está pasando porque no estoy sintiendo lo mismo de siempre. Ya mis compañeros me ayudaron, se pusieron en contacto con mi mamá, me recogieron en la universidad, llegamos a urgencia, pero cuando mi mamá enseña mi historia clínica, los médicos dicen que es lo mismo, que son quistes. Quizás en ese momento no se le dio la importancia que se le pudo haber dado. Claro. Porque pasaron más o menos 6 horas, porque en ese momento estaban con partos y le estaban dando prioridad a las mamitas. Y yo duré simplemente con medicamento por 6 horas para el dolor, pero en realidad todo lo que estaba pasando internamente era súper delicado. O sea que ¿en qué momento se dan cuenta? ¿Cuando entras a cirugía o porque te hacen un examen? Me desmayé y me empecé a poner morada. Los pies eran morados. Y cuando me desmayé, ahí sí todo el mundo estaba encima mío, mi mamá cuenta que eso fue una locura. Lleven la quirófano, lleven la quirófano, lleven la quirófano, y claro, lleven la quirófano, ya tenía peritonitis, O sea, tenía pus, tenía todo. Te estabas muriendo. Me estaba muriendo, exactamente, me estaba muriendo. Wow. Cuando ya salieron, mi mamá tenía que empezar a firmar cantidad de documentos y le explicaron todo lo que estaba pasando, que era supremamente delicado y tremendo corre, mi Ale, tremendo Claro. corre. Y mira que debemos confiar mucho en los médicos porque para eso existen, por eso Sí. han estudiado, son años de carrera, de especializaciones, pero en muchas ocasiones también hay negligencia, porque dicen, como ya tiene algo de base, es normal. Que digamos que fue lo mismo que me pasó a mí cuando estaba embarazada de Julieta, yo tenía dificultad respiratoria y llamo al ginecólogo y me dice, es normal porque estás más pesada, porque es el embarazo, porque ya tienes muchas más barriguita, la bebé pues no permite que respires del todo bien. Y resulta que no, resulta que era que había formado trombos, que eso me ocasionó un paro cardiorrespiratorio, ya cuando van a revisar si habían trombos o si se estaban formando trombos, pues ya era demasiado tarde porque los trombos ya habían subido. Aquí el hecho es darle ese mensaje a las personas, antes de continuar con Caro y todo lo que ella nos tiene para contar, pero es cuando sintamos algo en nuestro cuerpo, Sí. y lo hablábamos antes de iniciar el podcast, era el cuerpo nos habla, y le ha hablado a ella, y ella ha hecho que eso hoy nos la tenga aquí.
Pero el cuerpo nos habla, en ese momento mi cuerpo me hablaba, o sea, algo estaba pasando, si yo no podía respirar bien, ¿por qué estaba tan tranquila? Por lo mismo, porque mi umbral del dolor también ha sido alto y eso nos pasa a las personas que tenemos, digamos que esta ventaja, porque sí, es una ventaja, porque no cualquier cosa te duele, pero al mismo tiempo es como que en tu mente es como que no, eso no es tan importante. Y resulta que el cuerpo te habla y te dice, sí es importante, y te sigue hablando y te sigue hablando y a veces no le hacemos caso. Entonces, si ustedes están en casa, si a veces tienen o alguna dificultad respiratoria o algún dolor que esté constante, no dejen pasar mucho tiempo. Vamos al médico, paguemos exámenes particulares, que igual eso ahorita Caro no lo contará, pero no nos fiemos muchas veces también del sistema de salud, pues que ellos también con tantos problemas, con tantas cosas, porque no le podemos echar solo la culpa al sistema de salud, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Somos responsables. Exacto. Somos responsables y realmente eso fue lo que pasó, o sea, escuchar mi cuerpo y decir, algo no anda bien, algo no anda bien, y de mis patologías siempre han sido con estos exámenes particulares porque en realidad el cuerpo le avisa a uno, o sea, le avisa a uno y uno dice, pero si este síntoma ya lo vengo sintiendo y en realidad no lo puedo estar relacionando todo el tiempo con que, no, pues quizás a mi mamá le dio de una forma, entonces debe ser lo mismo de mi mamá o debe ser lo mismo de un familiar. Claro. No, es mi cuerpo y tengo que escucharlo y precisamente si podemos hacerlo con un examen particular para no quedarnos de pronto como con un solo diagnóstico o de pronto porque un familiar le pasó lo mismo, entonces nos puede ayudar y nos puede salvar. Total. Y a veces es, ay, pero eso es que esos exámenes son muy costosos, pero ¿cómo lo voy a pagar particular si me lo tienen que dar la EPS? Pero sacamos dinero para comprar ropa, para comprar licor, para salir a pasear, para ir a un cine, ¿por qué no sacar para nuestra salud? Sí. Eso es prioridad. Bueno, sí. Caro, y entonces, ¿qué pasa después de que te da peritonitis? ¿Entras a cirugía, entras de urgencia? ¿Qué pasa después de todo esto? Ahí viene el proceso de recuperación y en realidad es, digamos, como ese choque ya de las emociones, de lo que había planteado, de lo que deseaba para mi vida, porque en el momento que a mí me deben dar la noticia, pues resulta difícil porque mi mamá incluso no fue capaz. Ella pidió que fuera la psicóloga la encargada de darme la noticia, que precisamente por la peritonitis yo había perdido mis 2 trompas y el ovario y que esa ilusión y que siempre lo que yo había manifestado de niña de ser mamá y que se lo pedía a Dios de todas las formas, que lastimosamente no se podía. Y curiosamente siempre decía que a los 20 yo iba a ser mamá y eso pasó a los 18. Entonces, claro, o sea, mi mamá me decía, ella estuvo a 2 añitos porque siempre decía que a los 20, y no era porque ya tuviera un hogar o tuviera una pareja y yo dijera, no, ya. Era un sueño para ti. Era un sueño, o sea, y así lo escribí, yo decía, a los 20 yo voy a ser mamá. Pero bueno, ahí empieza ese proceso difícil y a la vez bonito de entender cuáles eran los planes de Dios. En ese momento, la persona que te da la noticia es la psicóloga, porque tu mamá dijo, no, yo no soy capaz de darle la noticia. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? O sea, ya eras adulta, o sea, ya tenías 18 años, ya estabas más grande, pero aún así uno a los 18, pues es un jovencito, sí. O sea, es muy niño todavía. Y aparte, si tenías ya esa ilusión de ser mamá, ¿cuál fue tu primera reacción? ¿Qué pensaste en ese momento? Primero, que la culpa era de los médicos. Yo le decía a mi mamá, mami, yo llegué bien y estoy segura que si ellos le prestan atención y me atienden en el momento, quizás no hubiese pasado eso y hubiese sido un quiste más. Entonces siempre le repetía lo mismo, le decía, mami, los médicos, los médicos, los médicos. Pero pues en realidad, ya cuando empiezo este proceso digo, pues sí fue un pensamiento, la edad y bueno, cantidad de cosas, pero pues eran los planes de Dios. Eran los planes de Dios. ¿Te llegas a sentir culpable tú? Sí, me llegué a sentir culpable y también de pronto como que nunca he sido de cuestionar a Dios con nada. Pero en esa etapa de mi vida y con eso sí, yo decía, ¿por qué no otra cosa? ¿Por qué esto? Ya porque quizás como que decía, porque siempre lo que te he pedido o lo que tú sabes que siempre escribo o con lo que siempre juego. Entonces decía, ¿por qué eso? Entonces, y como siempre he sido súper creyente, como que en ese momento dije, Diosito, ¿por qué justo me pasa esto que siempre te he manifestado que quiero para mi vida? Entonces, como que ha sido la única parte de mi vida que siento que, y hoy en día digo, ay, no, yo que estaba pensando, ¿cómo voy a cuestionar a Dios? No, sí. ¿Qué te llevó a hacer clic
para soltar ese dolor, soltar ese sueño que tenías de ser mamá y decir, perdóname Dios por haber pensado así, pues como piensas ahora? ¿Qué te hizo ese clic? Yo creo que de pronto como que las experiencias vividas, entender poco a poco cuáles son esos planes que él tiene para mi vida y que quizás no era de esa forma. Entonces, cada que tenía la oportunidad de hablar con mamitas o cada que más adelante que sigamos conversando llegaba un diagnóstico más a mi vida, decía, ahora entiendo quizás por qué en ese momento no se me dieron las cosas, porque lastimosamente iba a pasar esto y esto y esto y esto, porque pues de ahí para allá han pasado muchas cosas. Entonces, cada vez entiendo más que es en su tiempo y son sus planes. Entonces, como que todo esto me ha ayudado a tener más madurez, más calma y principalmente Dios, porque ha sido un refugio maravilloso para mí. Poner a Dios Sí, primero. primero. ¿Cómo te sientes hoy en día, antes de continuar con tus diagnósticos? Que ese ha sido, pues, digamos que el golpe más duro que tú has llegado a sentir. ¿Cómo te sientes hoy respecto a eso? Al hecho de ser mamá, de ser maternal, de poder cumplir ese sueño. ¿Piensas que lo vas a poder cumplir de alguna otra manera? ¿Cómo es ese tema ahora? Es curioso, porque hoy en día ya no lo veo de esa forma. O sea, ya no lo veo con ese anhelo de ser mamá. Ya no lo veo de esa forma. Quizás hoy en día lo pienso y digo, creo que ya no quiero. Okay. Digo, creo que ya no quiero y cada vez estoy más segura y afirmo más ese pensamiento. Porque igual las posibilidades están por medio de una fertilización in vitro, pero ya no me dan ganas de intentarlo. Okay. Ya no, ya siento que con esa parte de mi vida la estoy como cerrando, ya como que no. Me encanta, sigo siendo la persona más afectiva, yo veo un niño y yo digo, qué maravilloso, por Dios, me encanta jugar con ellos, me encanta compartir, tengo una hermanita de 6 años y me la disfruto muchísimo, me encanta un bebé, pero ahora los veo y digo, me encanta un bebé ajeno. Sí, como que ya no, Okay. no lo veo. Pero sientes paz Sí, con esa me situación. siento tranquila. Anteriormente cargaba un bebé y sentía como ese vacío, como ese dolor. Yo decía, Dios mío, ¿será que? O sea, aún me lo preguntaba. En ese momento de mi vida me lo preguntaba. Hace 4 años atrás. Decía, ¿será que yo sí voy a ser mamá? Y mi pareja todo el tiempo, ay, cuando tengamos nuestra bebé. Entonces, claro, eran cosas que él la dice desde el amor, pero Claro. quizás él no sabía lo que yo sentía en ese momento con un comentario como esos, porque en ese momento todavía estaba como que ese anhelo ahí vivo. Ajá. Pero de pronto ya ahora digo, ay no, mi amor, Diosito tiene otros planes para nosotros. Los de viajar. Sí. Pero mira lo bonito que es darnos cuenta de los diferentes duelos que vive cada persona. Sí. Todos vivimos alguna situación totalmente diferente. Tú tuviste que pasar el duelo de decir, no voy a ser mamá. Yo tuve que pasar el duelo de decir, fui mamá, pero tuve que despedir a mi hija. Y son diferentes duelos y los tenemos que atravesar, pero que todo esto que atravesamos es para convertirnos en una persona totalmente diferente, con una mentalidad diferente, con un crecimiento personal, con madurez. Y todos atravesamos por algo. O sea, sí. Nadie puede decir, es que tu dolor es más grande que el mío, No. o es que mi dolor es más grande que el tuyo. No, todos atravesamos ese dolor, pero nos damos cuenta de que ese dolor se puede transformar en amor, se puede transformar en fuerza, en berraquera, en emprendimiento. Quizás ahora tus negocios son esos bebés tuyos a los que les pones toda tu energía y todo tu amor para que crezcan y para que impacten vidas. Correcto. Eso me encanta, me apasiona y los veo así. Leo me dice, ¿Ruta es una niña o un niño? Yo le digo, recuérdate que es una niña, es una niña. Me dice, ay, ¿verdad que es una niña? Y lo veo así, y me encanta, me apasiona muchísimo. Bueno, claro, ¿qué sigue después de eso? Porque sé que tuviste más diagnósticos, que fueron más pruebas que tuviste que pasar después de tus 18 años y esa prueba tan difícil. Sí, ahí empieza un proceso muy bonito en mi vida y es como esa transición, esa etapa como de madurez, empezar a conocerme, y dije, bueno, ya no está
lo de ser mamá, porque pues está el tema de la fertilización in vitro, pero quizás todavía estaba el anhelo, entonces estaba en ese proceso de mi vida, pero a los 22 años llega un nuevo diagnóstico y es una malformación cerebral arteriovenosa. Entonces, desde niña, como lo dije desde un inicio, he sido la más emprendedora, pero también me ha encantado hacer muchísimo ejercicio, me fascina. Siento que es como terapia para mí. Y a los 22 años, después de hacer ejercicio, siempre tenía como que la manía de llegar y poner mi cabeza como en el suelo y me encantaba ese frío. Pero cuando me iba a poner de pie, siempre sentía como una molestia en la parte de atrás de la cabeza. Y un día le dije a mi mamá, le dije, no mami, voy a hacerme un examen particular porque siempre me dicen lo mismo, me dicen que migraña, que son por el tema de familiares, por parte Genética. tuya, genética, de pronto no hay algo como un examen más profundo que en realidad nos pueda ayudar a, digamos, como analizar si en realidad es genética o es que tengo algo. Y así fue, me hice un examen en la clínica Lungavita de un TAC cerebral. Y ese día pues yo empecé a trabajar ahí mientras esperaba el resultado, porque en realidad yo iba pues con la ilusión y la tranquilidad de que era un examen y ya, era para estar tranquila y ya. Y pasaron 2 horas, 3 horas y nada que me entregaban el resultado. Eh, Me acerqué a preguntar y me dijeron que estaban en junta médica y que por favor llamara a un acudiente. Entonces yo dije, no, pues algo anda mal porque pues en realidad el resultado era para que me lo entregaran y ya. Cuando llegó mi mamá, ahí ya nos explican todo lo que estaba pasando. En realidad, en mi cabeza, en la parte de atrás, habían como nudos de venas y arterias y eso estaba así como todo amarradito y eso me estaba ocasionando ese dolor. Pero eso era de nacimiento, imagínate, y ya la edad que tenía, el médico decía 22 años, o sea, demasiado tiempo. No entiendo cómo no te han dado síntomas más fuertes y más cómo lo tienes realmente en este momento. Él decía, no, doctor, y yo este examen lo estoy haciendo es por lo que les acabo de decir, pero por nada más. Mi vida siempre ha funcionado muy bien, gracias a Dios. Pero era un tema realmente delicado, él explicaba que era un buen neurólogo y que realmente se le midiera hacer ese procedimiento por todas las consecuencias que podían pasar en el procedimiento. Y bueno, ahí empieza otra etapa más. ¿Y cuáles podrían ser esas consecuencias? Principalmente la muerte. Esa era principalmente. Y también el tema de la movilidad, todo el lado derecho o la vista. Era la que estaba más comprometida. Los médicos decían que realmente la posibilidad de quedar viendo era mínima, mínima, mínima. En el porcentaje que les dieron a mi mamá era que el 90% era que yo no quedara, o sea, que el 90% era que yo no quedara viendo. Dios. O sea, que ese 10% el médico dijo, lo hacemos entre Dios, porque es súper creyente el doctor, y yo, porque en realidad está demasiado comprometido el tema de la vista. Wow. O sea que tuviste que entrar a cirugía, obviamente, Sí. para poder desanudar, Sí, creo que puede decirse así, sí, pienso yo, todo lo que tenías ahí amarradito sí, en tu cerebro. exactamente. Y era como entrar a cauterizar y por eso era que era realmente complejo porque pues él intentó de hacerlo, digamos, más o menos era como él decía, como una monedita de 200, poder ingresar y hacer todo ese procedimiento de ese tamaño. Pero pues en realidad el último día, ya el día de la cirugía, me dijo Carolina, tenemos que quitarte todo el cabello, no puedo hacerte el procedimiento así porque está muy comprometido todo y lo mejor es retirarte todo el cabello, van más o menos 50-52 puntos en toda la parte de atrás y él me explicaba, me dice, es como una tapa, lo que te voy a hacer atrás, te retiro absolutamente todo y allí tengo que empezar a hacer todo el procedimiento. Entonces es como empezar a cauterizar y a ingresar para que todo esto vuelva y se suelte, porque eso es lo que yo tengo que hacer. Y después de eso, esperar si después del procedimiento puedes caminar o puedes ver y principalmente que la cirugía sea un éxito, porque ese Claro. también era el riesgo. Que en la cauterizada ahí es donde podía dar el derrame cerebral, porque en empezar a hacer todo esto
era lo que él principalmente explicaba. Ahí puede dar el derrame, porque no sabemos en qué momento yo cauterice algo que no tenía que cauterizar o que de pronto el procedimiento no se lleve a cabo de buena forma y suceda algo. Y ahí es donde decimos, wow, me le quito el sombrero a los médicos Sí. que hacen estos procedimientos, que estudian por horas y por años, por horas diarias para poder ayudar a otras personas, como en este caso a Carolina, poderle hacer una cirugía tan delicada, tomar el riesgo, porque a cuántas personas no se quedan en cirugía, y para ellos también es un duelo y para ellos también es un dolor, quizás no poder salvar la vida de otras personas, que obviamente la vida de todos está en manos de Dios y Él decide. Caro, tenía solo 22 años. ¿Cómo fue que el doctor entrara con la enfermera y te dijeran, te vamos a retirar todo el cabello? Ahí es donde también uno se da cuenta que todavía le falta mucho por crecer y por madurar, porque en ese momento en mi vida primaba mucho el tema de la apariencia física y quizás como que lo que quería mostrar estaba más, no en mi interior, sino en otras cosas. Y yo decía, y ahora mi cabello, Dios mío, ahora otro proceso. Y yo decía, bueno, pero después, decía, jole, qué inmadurez, yo pensando en ese momento, y mi cabello, y me voy a ver como un niño, y voy a quedar súper hinchada, porque claro, inmediatamente uno empieza a buscar y uno dice, las personas que les operan en la cabeza, la apariencia física les cambia demasiado, la cara les queda hinchada, ya no se parece, porque era de las cosas que más me repetía todo el mundo. Bueno, y también la gente un poquito imprudente, porque cuando me visitaban, claro, hacían unos comentarios que uno decía, ay, Dios mío. Pero en realidad sí fue difícil, fue difícil y entraron las enfermeras y dijeron teníamos que quitarte el cabello con lo que tenemos en ese momento, porque en ese momento no estábamos preparados para eso. Eran 2 cuchillas de afeitar y eran unas tijeras. Entonces, corte cabello y con las cuchillas de afeitar, quitando los pedacitos y raspando. Y el doctor era como que ya dejen así, que igual aquí adelante si le quedó pedacitos de cabello, no pasa nada, porque yo necesito es atrás. Entonces, atrás sí tenía que estar todo muy bien. Y bueno, ahí fue el primer impacto al verme. Pues, Dios mío, antes de entrar al quirófano, verme así. Me tomé una foto, recuerdo mucho. Me tomé una foto y yo dije, bueno, Dios y sus planes. Dije, aquí vamos de nuevo. Sí, y por eso te lo preguntaba, porque hay cierta edad donde uno le da más prioridades a eso que a lo realmente más importante, que era que podrías no levantarte de esa cirugía, podrías despertar y no poder ver las maravillas que vemos todos los días, que lo damos por sentado. Pero miren el cabello tan hermoso que tiene Caro, o sea, si están pasando por algún momento difícil, por alguna situación, miren, el cabello vuelve a crecer, o sea, hay situaciones, hay cosas que uno dice, ah, si todo fuera como el cabello, como las uñas, que todo vuelve a crecer, que todo vuelve a ser normal y que todo pasa, todas esas situaciones. Karen, entonces, antes de entrar a cirugía, ¿cómo te sentías? ¿Qué pasó? ¿Que hablaste con el doctor que era muy creyente? Sí, el doctor, bueno, llegamos a quirófano. Ese día, cuando ya estaba todo listo, puso música clásica y me dijo, aquí estamos en manos de Dios. Me dijo, Él se va a encargar de hacer que esta cirugía sea un éxito y que cuando despiertes todo esté funcionando perfecto. Me dijo, tenemos una ventaja muy grande, estás muy jovencita y esperemos y confiemos en Dios que la recuperación va a ser muy buena. Entonces él trataba siempre de llenarme de mucha paz, de mucha tranquilidad. Y estaba también el tema que me empecé a poner muy ansiosa y muy nerviosa cuando ya él dijo lo de la anestesia, porque yo en ese momento era como si yo quisiera ver todo en cuestión de segundos. Yo miraba para un lado, miraba para el otro y yo decía, Dios mío, puede ser la última vez, me va a coger la anestesia y si abro los ojos y ya no puedo ver y me imagino uno ir por la vida y así todo el tiempo oscuro. Decía, no, Diosito, por favor, yo no quiero abrir mis ojitos y perderme este privilegio tan hermoso. Y ahí entendí uno de los mensajes más maravillosos que me ha dado Diosito es que siempre en mis oraciones yo agradecía por todo. Mi familia, creía que agradecía por todo. Mi familia, mi trabajo, esa berraquera que siempre he tenido desde niña, pero la salud, pero nunca decía como que Dios, mi sentido. Gracias porque puedo ver, gracias porque puedo caminar, gracias porque puedo leer. O sea, yo decía, no, eso, Diosito ya me mandó así, ya los tengo. O sea, ya,
pero no, en ese momento yo decía, Diosito, de verdad muchas gracias porque desde niña he podido disfrutar de este privilegio y quiero seguirlo haciendo y fue muy bonito despertar después y poder abrir mis ojos y cuando llegó el doctor ya me lo había adelantado. Sí, él iba con la ilusión que él me iba a dar la noticia, pero yo ya me había adelantado. Fue muy bonito. ¿Cómo te adelantaste? Porque cuando lo operan a uno en la cabeza, parecía una momia. Entonces, Ya. claro, estaba toda vendada, pero antes de pensar en empezar a mover mis pies y todo, como que yo decía, necesito quitarme la venda, necesito correrme, porque claro, así pues no, realmente no sabía. Entonces empecé por los laditos a tratar de moverme, igual estaba conectada por todas Claro. partes, pero empecé a tratar de mover una de mis manos y recuerdo que empecé a abrirle como un pedacito. Yo decía, yo necesito ver si estoy en una habitación en donde estoy, necesito saber si estoy viendo. Y verdad, cuando él llegó yo ya me había movido una parte y estaba viendo perfecto, ni borroso, estaba viendo perfecto. Dios, Fue un momento que yo digo, Dios mío bendito, de mucho de agradecimiento. mucho agradecimiento. Wow. Caro, y ahí en adelante, ¿qué ha pasado? ¿Han llegado más diagnósticos? ¿Cómo ha sido tu vida después de todo esto? Ahí, antes de contarles el otro diagnóstico, ese proceso de recuperación fue por 6 meses. Fue por 6 meses, pero en realidad yo no me tomé los 6. Yo me tomé 2 meses y ahí empieza mi crecimiento. Porque en ese momento entendí que quizás en todos esos años de mi vida todo lo había, digamos como que todo giraba más en torno a lo banal, a lo físico, quizás como que muchas cosas en mi vida no las estaba llevando con este propósito bonito en el que hoy en día vengo trabajando. Y yo decía, ¿qué me detiene? La incapacidad está por 6 meses, pero quizás ahí empecé a hacerme preguntas que antes no me Las hacía. preguntas correctas. Exactamente. Entonces el médico me decía, tu incapacidad va por 6 meses, pero tú decides. Claro, ese tú decides era a qué te enfrentas. Estás lista para ir a trabajar y que finalmente o a empezar a compartir con personas y que finalmente la gente empiece a cuestionarte o a hacerte cantidad de comentarios, como quizás me pasó cuando se dieron cuenta que no podía ser mamá, como que me decía, y ahora qué? O sea, como si la vida no siquiera. Ajá. Lo mismo pasaba con eso. Entonces yo decía, yo me voy a preparar porque Dios me está dando otra oportunidad. Y entonces, ¿cómo me voy a quedar 6 meses encerrada solo por el hecho de pensar que quizás me van a hacer un comentario incómodo, que quizás me voy a sentir mal porque estoy demasiado inflamada y no me parezco en nada, y porque no tengo cabello, porque quizás los reflejos del lado derecho era una de las inseguridades, igual los perdí por completo. Este del lado derecho, yo esto no lo veo, pero Ok. es lo único que me quedó. Y por eso me golpeó tanto por este lado, pero por este lado, perfecto. O sea, Yo no le pasemos por ese lado no, nunca, no, no, por Carolina. favor, no. Sí. Pero ya, de verdad, llegué al centro y iba preparada como tú dijiste ahorita, me había hecho las preguntas correctas y también iba dispuesta como a empezar ese nuevo proceso y esa nueva etapa de mi vida y a disfrutar de la oportunidad que me había dado Dios. Porque yo decía, no puede ser que otra oportunidad que tenga yo me vaya a enfrascar en cosas que no me tengo que enfrascar y que en realidad no me van a enriquecer en lo más mínimo. Entonces fue una etapa muy bonita. Y menos enfrascarte en personas que no te van a aportar. Exactamente, exactamente. Entonces ahí esa fue, digamos, como esa etapa de aceptación y de empezar a vivir cosas que me han llevado a transformarme y a creer en mí y a potenciar muchas cosas en mi vida. Y Caro, qué lindo esa reflexión que hiciste y la que nos das hoy, porque damos por sentado muchas cosas. Aparte de que estamos mirando siempre el exterior y de que cómo nos vamos a ver y que cómo nos van a ver, también estamos normalizando todo. Estamos Sí, normalizando el ver, el caminar, el sentir, el probar, absolutamente todos nuestros sentidos. Y pues eso fue un despertar para ti. Y espero que el mensaje que tú les estás dando y nos estás dando sea un despertar para todos también. Porque hay momentos en que no podemos decir, listo, tuvimos crecimiento personal y ya de aquí en adelante todo es color de rosa y todo es paz y amor y siempre pienso hermoso. No, o sea, también hay días en que uno sí, decae, en que uno claro. dice, no, pero otra vez, y después uno recuerda.
pero estoy viva de nuevo, porque es Sí. lo mismo me pasa a mí. Después de haber sufrido ese tromboembolismo pulmonar masivo, de haber tenido un paro cardiorrespiratorio, de haber muerto no sé cuánto tiempo y volver a la vida, y tener la oportunidad de estar viva, de respirar, de volver a la vida y construir tus sueños, porque de eso se trata, poder ver durante todo este proceso que Dios no te tuvo ahí como un castigo, y que eso nunca ha sido un castigo, sino un llamado para que tú puedas llegar a tu máximo potencial y entregar lo mejor de ti. Sí. De ahí para allá, ¿qué ha pasado? Dijiste, antes de seguir con el otro diagnóstico, ¿cuál otro diagnóstico? Dios mío, esta mujer es una berraca. Sí, o sea, ay, mírale, por Dios, es que ha sido una experiencia muy maravillosa en mi vida. Ahí me encontraba trabajando con propiedad raíz. Ok, Me encontraba trabajando con propiedad raíz en el centro. Es algo que también me ha apasionado muchísimo. Mi pareja la conocía de toda una vida, incluso lo molestan, dice que fue a mi bautizo, a mi primera comunión. porque es mayor que tú. Sí, es mayor y es uno de los mejores amigos de mi papá. Tiene una historia también de vida maravillosa. Y lo bonito de esto es que ahí ya empezamos, digamos, a conocernos, pero ya de otra manera. Ya no era, digamos, como que el tema de los negocios, porque siempre coincidíamos en espacios, era para el tema de los negocios, de la propiedad raíz y siempre lo que hacíamos, pero nada más. Ya empezamos a conocernos, a darnos la oportunidad, empezamos a salir y bueno, y ya llevamos 7 años y pico. Más o Wow. menos, una Bueno, relación bonita. prometo que lo voy a invitar a Sí. a este podcast, a un episodio para que cuente su historia y para que conozcan Sí. quién es esa persona detrás que habla Sí. Caro, que tienen una relación muy hermosa, que han crecido juntos, que se han apoyado Sí. mutuamente en todos estos procesos. Tiene una historia de vida Sí. maravillosa. Mi próximo invitado. Sí. Y bueno, mi Ale, después de esto, nosotros tomamos la decisión de emprender. De emprender. Él me dice, como que negra, pensemos en algo que podamos hacer juntos. Y ahí empieza como, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos capacitamos? ¿Cómo aprendemos? Fue un año en el que nos dedicamos en realidad a esto, a empezar a probar. Íbamos a restaurantes, decíamos esto sí nos gusta, esto no nos gusta, bueno, ¿y dónde lo vamos a poner? En ese momento él tenía una casa que le iban a entregar, la constructora Bolívar. Entonces ahí es donde él me dice, negra, ¿y si pensamos en este lugar? Un sector comercial, va a ser nuevo. Dije, perfecto, podemos arrancar allí. Y bueno, ahí se nos vienen muchas ideas a la cabeza, gracias a Dios. Y empezamos en este proceso bonito de empezar a crear Ruta 23. Ay, sí, Sí, que me encanta, tienen que probarlo. súper delicioso, muy invitados. Muy rico. Y bueno, digamos que en este crecimiento laboral maravilloso que teníamos nosotros durante 5 años, yo empecé a somatizar muchas cosas entre el corre-corre y ese crecimiento laboral y el apoyo para mi pareja. Por eso hablábamos ahora nosotras de esa historia de vida que tiene mi esposo tan maravillosa, y es precisamente por eso, porque durante esos 5 años, digamos como que Carolina Cardona no escuchaba suficiente su cuerpo. Entonces, nuevamente como que era el corre-corre, era pensar en él, porque cómo lo ayudaba, yo quería que se sintiera mejor. Empecé a indagar muchas cosas precisamente para darle ese apoyo, esa ayuda, y el estrés fue demasiado. Y cuando decido hacerme un examen, también particular, en la clínica de Embanaco, mi esposo me acompaña y ahí la doctora me dice, tienes cáncer y lo tienes en etapa 4, me dice, está supremamente avanzado, cáncer de tiroides está supremamente avanzado, y no entiendo por qué no sentías nada. No, doctora, en realidad, pues sí me notaba más ansiosa, estaba muy desordenada con el tema de la comida, eh, pero eso era todo, o sea, como que realmente no sentía nada más. El sueño también, empecé a sentir que estaba durmiendo muy poco. Nunca he sido dormilona,
pero estaba durmiendo muy poquito, 4 horas, 3 horas, y me estaba costando mucho para quedarme dormida. Decía, algo no anda bien, y ahí me doy cuenta de lo del cáncer. La doctora me dice que ese tipo de cáncer de tiroides se puede operar y que había que realizar todo un procedimiento, programar cirugía y todo para realizar esta cirugía, y que después del procedimiento ellos debían analizar si se necesitaba yodo. El yodo en este cáncer es como la quimio. Ya. Entonces, precisamente porque se me había alcanzado a regar un poquito y efectivamente necesité el yodo. El yodo tuvieron que hacerlo. La cirugía fue un 29 de abril y el yodo me lo hicieron el 1 de septiembre. También aislada por un tiempo. Fueron 8 días que fueron maravillosos para mí también. Ese fue un espacio muy bonito. Ahí no podía estar con mi esposo, no podía estar con mi familia. Ahí fue que las preguntas correctas. De nuevo. De nuevo. Empecé a leer, a ponerle más amor a la lectura y empezar este proceso bonito, nuevamente. Wow. Te hacen la cirugía y ya estás libre de cáncer, logras salir Sí. del cáncer o qué te han dicho los médicos. Gracias a Dios, la cirugía fue un éxito, solo necesité de yodo una vez, solo una vez. Hay pacientes que requieren de más yodo, gracias a Dios el mío fue solo una vez. Me sentí súper, o sea, fue un tema que marcó mi vida en buena, porque le agradezco mucho a Dios. Cuando yo me doy cuenta, lo primero que le digo a mi esposo, porque mi esposo le dio muy duro, mi esposo me hacía muerta, o sea, él decía cáncer, es que para mí esa palabra es la muerte. Y la familia, él le comentó a la mamá ese día, él es muy ansioso, él se fue para donde la mamá y él decía, no mami, Carolina tiene cáncer. Entonces de una, ya como que lo cogí y le dije, mira, tienes que empezar a manejar esto y esto porque no quiero que te vayas a enfermar, o sea, igual estábamos en un proceso con él y no quería que se fuera a agudizar el proceso de él, porque iba a ser peor para mí, lo mío y ahora el proceso de él. Eh, y hablé con mi papá, mi mamá, en realidad fueron poquitas personas las que se dieron cuenta. Les dije, bueno, ya he pasado por dos diagnósticos y esto me ha enseñado muchas cosas. Y entre esas es que vamos a salir de esto como familia y por favor no nos enfrasquemos en la situación. O sea, si todos los días vamos a estar pensando en que tengo cáncer y que de aquí que llegue la cirugía, porque la cirugía no fue a los 2 días, o sea, había que hacer cantidad de exámenes para poderme programar, pero mi vida seguía. Entonces la pregunta del millón era, ¿cómo va a seguir mi vida durante estos días mientras llega la cirugía? O sea, voy a estar llorando, voy a estar encerrada, voy a estar, o sea, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí les dije, vamos a seguir como familia como venimos, súper agradecidos porque me estoy dando cuenta a tiempo. Entonces no quiero caras amargas aquí en mi casa, no quiero tristeza, no los quiero ver llorando, los quiero ver bien. Y me parece el colmo que sea yo la que les tenga que estar dando esta cátedra aquí a todos. Porque yo voy a llorar, sí. ya me sentí regañada yo también. Porque y me senté a todos, a mi papá, a todos. Les dije, bueno, por favor, si ustedes me quieren vida, los necesito alegres. Les dije, los necesito alegres porque así ustedes siempre me han recordado y por favor vamos a seguir trabajando igual. Ellos se preguntaban eso. Decían, bueno, y vas a seguir yendo a ruta, y yo les decía, ¿cómo así? Pero es que yo puedo caminar, yo puedo hacer todo, yo estoy bien. O sea, en ese momento era más el tema, el impacto y eran más las emociones. Entonces, ¿cómo las iba a empezar a manejar? Yo les dije, yo las voy a manejar bien, yo me encargo de mis emociones. Por favor, cada uno haga ser responsable de sus emociones para que todo funcione súper bien y para que Dios, que nuevamente me está dando la oportunidad de vivir, porque yo me sentía viva, yo me sentía súper bien. Y si Él nuevamente me está dando este diagnóstico, pero me estoy dando cuenta a tiempo, es por algo. Entonces, bueno, sigamos. Yo les decía, sigamos, el restaurante seguía igual, incluso parece, en ese momento recuerdo mucho que 2 de los colaboradores les dio virus de gripa súper fuerte, fiebre, y Leo, en medio como de su impotencia, él me decía, negra, ¿cómo es posible que un trabajador no venga a trabajar porque tiene gripa? O sea, ¿cómo es posible? Me dijo, vos estás aquí limpiando mesas, atendiendo gente, o sea, en realidad, por favor, a mí eso me ofusca. Yo le decía, mi amor, todo el mundo no maneja las situaciones de la misma manera. Gracias a Dios, siempre he sido así, pero no te ofusques ni te afanes por ese tipo de cosas. Quizás no le dio para pararse de la cama, se sentía supremamente mal. Y bueno, aquí estamos nosotros. Claro, porque cuando alguien falta,
el trabajo se nos duplica. Bien. Entonces, yo le decía, estoy bien, yo me siento bien. Entonces, ¿te sientes bien? ¿Te sientes bien? Y yo me siento bien. Es que en realidad yo no sentía nada. Era más manejar mis emociones. Wow, o sea, pero es que mira que por eso siempre dicen, Dios le manda esas pruebas a sus mejores Sí. guerreros y eso. Bueno, pero ya no quiero más. Pero Diosito nomás no quiero ser tu guerrero. Ya me soltaste, gracias a Dios. Pero mira, o sea, la situación cómo te lleva a ser tan fuerte, a tener una mentalidad tan fuerte y a impactar la vida de los que te rodean. Porque yo me imagino el impacto de ellos como, pues por Dios, si Carolina está así fuerte, yo cómo no voy a estar fuerte. Si ella está manejando sus emociones, que es la afectada, pues cómo no las voy a manejar yo, ¿verdad? Ahí vas a cirugía, pasas todo el tema, Sí. solamente un yodo, y de ahí ya no has tenido más diagnósticos. Gracias a Dios, ya ahí uno queda de por vida cada 3 meses con medicamento y controles, con endocrino y hematología. Y en este momento lo único con lo que estoy allí cada 3 meses lidiando es con anemia. Precisamente porque como todavía tengo el tema de la endometriosis, el sangrado, entonces eso no ayuda con el proceso de hematología porque la anemia me mantiene, las hemorragias me mantienen con anemia. Entonces, claro, una cosa va de la otra. Pero súper bien. Mis exámenes muy buenos, gracias a Dios. Tú al inicio lo decías después de tu primer diagnóstico, que fue cuando te dijeron que no podías ser mamá. Todo esto que te ha pasado después, el tema que cada 3 meses tienes que estar en controles, siento que tú lo dijiste y entendí por qué Dios no me mandó un bebé. Sí, total, total. Yo le digo, cuando hablo con mi esposo, yo le digo, amor, tú te imaginas, incluso cada que ellos me repetían, Carolina, el medicamento para la cabeza que tomas, para no convulsionar, eso genera malformación en los bebés. El yodo que te hicieron, eso genera malformación en los bebés. Entonces yo le decía a mi esposo, tú te imaginas que en realidad, porque nosotros alcanzamos a hacer 2 intentos, que esa es otra parte de de la historia que no les he contado. Nosotros hicimos 2 intentos por fertilización in vitro. Eso fue hace más o menos como 3 años, antes de 3 años, 4 años, antes de darme cuenta de lo del cáncer, como 3 años. Y no quedé en embarazo. Y ahí yo le dije a mi esposo, o uno es muy masoquista o uno no entiende los planes de Dios. Le dije no más, le dije no más, le dije no más porque claro, o sea, yo le decía, entiende por favor, o sea, está la ilusión muy grande de parte tuya, pero entonces ahí también entendí, yo dije hasta qué punto voy a seguir intentando y haciendo las cosas, más porque es un deseo enorme que en ese momento tenía mi esposo y que aún sigue teniendo, porque él todavía lo sigue teniendo, pero que quizás en esa parte en la que yo ya estaba en mi vida, yo decía, yo ya no lo estoy haciendo por mí, Claro. lo estoy haciendo porque mi esposo aún guarda la ilusión. Entonces ahí le dije, no, o sea, no, amor, es mi salud y quizás no es lo más sano para mí, porque es que mi cuerpo está cargado de medicamentos y de muchas cosas. Entonces yo no quiero que mi bebé, ir a de pronto quedar en embarazo y que mi bebecito le vaya a pasar algo o que me vaya a pasar algo a mí, porque finalmente estoy forzando las cosas. O sea, 2 fertilizaciones in vitro, no he quedado en embarazo. Y que son más decepciones y que más carga emocional. Y a que toda la te situación. puedo decir que esa carga emocional sí me afecta bastante, porque claro, es un mes en el que cuando se hacían los procesos de fertilización, me decías, debes de estar en la casa, siempre con los pies arriba, no puedes trabajar, no puedes hacer nada pesado. Y era un mes de la zozobra que él contaba los días y él decía, en un mes nos damos cuenta de que estás en embarazo. Entonces faltan 5 días, faltan 4, falta 1. Entonces, claro, mentalmente uno como que, bueno, voy otra vez a la clínica y me hacen la prueba y será que sí, y si no, entonces otra vez otro tema emocional, o sea, no, yo decía, no más. Claro. Por eso te digo que hoy en día yo ya no lo veo como que, ay, ¿será que voy a hacer otro intento? No. No. Vale. Caro, ¿quién es Caro ahora? ¿Qué hace Caro? Tiene su restaurante Ruta, pero también tienes otra empresa de exportaciones. Sí, estamos con el tema de importar productos, pero lo queremos hacer con consolidados. Es decir, Okay. Tenemos una comunidad de mujeres súper emprendedoras, súper apasionadas por lo que hacemos. ¿Y cuál es la idea que en este momento estamos llevando? Ya tenemos unos productos propios de Caer Importaciones y lo que hacemos es que cada que llegan estos productos los movemos por el e-commerce. Entonces la idea es poderlos vender por las plataformas digitales.
y eso es lo que venimos haciendo. Pero la idea es irnos consolidando poco a poco con el tema de los productos que adicionales personas quieran traer. Entonces, digamos como que esa es otra etapa bonita, haber viajado a China, haber visto cantidad de productos que siempre como que he soñado tenerlos aquí. Entonces es algo en lo que venimos trabajando, que es un proyecto muy bonito que lo estamos organizando con mi esposo para este 2026 y queríamos estructurarlo bien porque como siempre uno como emprendedor siempre se mantiene apagando incendios o comete cantidad de errores. Claro. Y en el primer viaje hubo algunos errores que cometimos, pero pues finalmente aprendimos. Entonces la idea ahora es podernos consolidar y acomodar nuestras plataformas digitales precisamente para tener todos estos productos. Ay, genial, mi Caro, te felicito por eso. Les vamos a dejar las redes sociales de Ruta 23, Sí. las redes sociales de Caro para que ustedes puedan seguirla, para que puedan revisar todo. No sé si ya la otra empresa tenga su Instagram también. Sí, también tiene Bueno, Instagram. entonces lo voy a seguir porque no lo sigo. Y se los dejamos también para que lo sigan. Caro, este podcast se llama Agraciados porque agradecer es llenarse de gracia. ¿Tú por qué estás agradecida y cuál es tu pequeño y gran milagro? La vida, la vida. Ese es mi pequeño y gran milagro. Y también la disciplina que Dios me ha dado. O sea, Dios me ha llenado de una fortaleza, de una berraquera para vivir y para afrontar las situaciones que han llegado a mi vida, que yo digo, wow, de verdad que sí, de verdad que sí, de verdad que sí, todos los días le digo a Diosito, gracias porque de verdad que Él es el que me ha dado esa fortaleza y bueno, y cuando me preguntan por mi mayor virtud, siempre digo que mi disciplina, de verdad que soy mi propio jefe y me encanta esa disciplina que tengo para todo. Yo misma me regaño, Sí, sí. Yo mismo me cuestiono, yo mismo me regaño, yo mismo me exijo y me encanta. Wow, me encanta, Caro. Ha sido muy lindo tenerte en este podcast, en este episodio. Me has enseñado un montón. Sé que todas las personas que están aquí, gracias por llegar hasta el final, porque hay mucho que aprenderle a Carolina. Es una mujer valiente y que a pesar de todos los diagnósticos y de todo lo que ha tenido que atravesar a su corta edad, porque apenas tiene 33 años, apenas tiene 33 años y todo lo que ha tenido que pasar. Así que te felicito por eso, Caro. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, mi Ale. Muchas gracias de verdad por este espacio y cada que nos llegue una situación difícil, o sea, pensemos que todo esto pasa y pensemos en la enseñanza que nos está dejando esa situación que estamos viviendo. Y quizás así es más fácil afrontar. Súper, súper lindo. Siempre cerrar los ojos y decir, ¿qué tengo que aprender de esto? Sí. ¿Y a quién voy a ayudar con Sí. esto? ¿A quién? Servir. El servicio, por Sí, Dios, es lo más el importante. servicio. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por ver Agraciados y por llegar hasta el final de este episodio. Nos vemos en uno próximo. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias por escucharnos para crecer juntos. Espero que este episodio los haya hecho encontrar su pequeño y gran milagro y sentirse agraciados. Si fue así, sígueme en todos mis canales como YouTube y Spotify. Dale like y compártelo. Nos vemos en un próximo episodio.